Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, y bienvenidos a nuestra segunda tema, Cristo nuestra justicia. Vamos a ver en ese tema una parte muy importante, y eso es, vamos a dialogar sobre dos términos muy importantes relacionados con el tema. Uno es la justicia imputada y el otro es la justicia impartida. ¿Qué son esas dos? ¿Qué significan esas dos palabras para nosotros? La definición que el Espíritu de Profecía ofrece relacionada con esos temas y cómo prácticamente eso funciona. Hay muchas preguntas que yo he recibido desde ser maestro de la escuela misionera y predicando ese tema en algunos lugares. Por eso prestemos atención para poder ver si este tema puede aclarar algunas dudas y responder a algunas preguntas que hemos tenido. Primero vamos a ver la definición de parte del Espíritu de Profecía. Es un testimonio famoso en Review and Herald de 1895. La justicia por lo cual somos justificados es imputada. La justicia por la que somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda es nuestra aptitud para el cielo. Bueno, es muy importante, es muy breve la definición y es muy comprensible. En la misma forma, las palabras mismas también no indica de qué es imputada. Si está imputada significa que nosotros tenemos una naturaleza, pero se nos imputa una justicia, en ese caso la justicia de Cristo, cuando nosotros no la merecemos. No la merecemos, no la tenemos, no la hemos alcanzado de ninguna manera. Por eso también se habla de una justicia que nosotros recibimos vicariamente o la recibimos externamente. Nos declaran justos, pero todavía no hemos alcanzado la justicia de que nos están declarando. En ese caso vamos a ver un otro testimonio en que nuestro Señor Jesucristo no solo nos declara, pero también se hace nuestro sustituto. Todo eso sucede por la justicia que es imputada. Por eso dice que esa justicia es, la primera justicia nos da el derecho al cielo. Podemos ilustrarlo: si alguien quiere venir a Estados Unidos, entonces él recibe una visa. Recibiendo la visa, él tiene derecho de entrar en el país. Pero eso no significa que él es americano, no significa que él tiene residencia, él solo tiene la entrada, tiene el permiso de la entrada. Y por eso, claro, es sumamente importante recibir la visa, porque mucha gente no la recibe, lo rechazan. Nosotros necesitamos un pasaje, un billete del avión. El pasaje del avión es esa justicia imputada. Pero la justicia impartida es algo diferente. La justicia impartida, dice aquí, somos santificados. Entonces, eso es una obra que sucede dentro de nosotros. Una vez que has recibido una visa para Estados Unidos, naturalmente es el interés de ver, mira, ¿y cómo están las leyes de Estados Unidos? ¿Cómo viven los americanos? Vamos a ver, si yo voy ahí en este país, pues yo quiero prepararme, yo quiero ya ajustar mi vida en acuerdo a las leyes en que yo voy a vivir. Voy entonces voy a aprender inglés, voy a aprender a manejar como manejan en Estados Unidos, voy a vestirme como se visten ellos, voy a hablar como hablan ellos. Esa es la preparación, pero ahora no solo para entrar, pero para permanecer, para vivir en el reino celestial.
Vamos a ver esos dos términos, cómo se aplican, y vamos a ver algunas ilustraciones en las Sagradas Escrituras que nos indica y que nos ayuda a entender la forma como Dios lo hace, porque hay varias preguntas que están relacionadas con este tema. Vamos a ver el caso de Abraham. Es una ilustración que encontramos directamente en las Sagradas Escrituras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya vimos en el primer tema de ese simposio relacionado con la justicia de Cristo, que por fe nosotros recibimos esta justicia. Entonces Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Y Pablo dice, los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Vamos a recordarnos un poco la historia de Abraham. Bueno, Abraham vive en una ciudad muy moderna. Hoy día se descubren mucho algunos descubrimientos arqueológicos. Y bueno, él vive en una ciudad moderna. Entonces, él escucha la voz de Dios diciéndole, sal de ahí, Abraham. También Abraham recibe una promesa. Él está ya de una edad avanzada, pero Dios le da la esperanza que él va a recibir una enorme descendencia. Mira al cielo, todas las estrellas, así serán tus descendientes. Entonces, Abraham debe creer y una promesa de Dios que prácticamente es imposible de ser cumplida. Pues él sabe que ni él ni su esposa pueden tener hijos. Y que Dios le dijo, sal de este lugar y yo te voy a mostrar a dónde, pues él no sabe ni dónde va a ir. Entonces es una ciega confianza a la promesa de Dios. Y esa es la fe que prácticamente el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hace referencia, que esos son los hijos de la fe, que tiene esta misma fe de Abraham. Perdón. Bueno, vemos que los 144,000 no solo tienen la fe de Abraham, ellos tienen, y con la ayuda de Dios podemos tener la fe de Jesús, no de Abraham. Pero aquí Pablo hace la referencia de los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque los judíos son los primeros que entran en la iglesia apostólica en el principio. Entonces él intenta de ayudar a los judíos a entender la importancia de la fe y no tanto de las obras. No solo eso, pero aquí dice que como Abraham creyó, entonces Abraham fue declarado amigo de Dios. Entonces todavía Abraham no ha salido en el desierto. Todavía Abraham no ha tenido su descendencia. Sin embargo, solo porque él ha creído, ya Dios lo declara amigo de Dios. Vamos a ver que esa posibilidad o ese milagro increíble, esta confianza que Dios tiene a Abraham, se muestra también en otros lugares. Vamos a ver una otra ilustración en la Sagrada Escritura que es muy clásico y lo hemos usado en predicaciones muchas veces. Y es el sumo sacerdote Josué. Entonces el ángel, que es Cristo mismo, dice la Sagrada Escritura, Salvador de los pecadores, hace callar el acusador de su pueblo, declarando, el Señor te reprenda, oh Satanás, aún el Señor que ha escogido a Jerusalén,
te reprenda. ¿No es este un tizón arrancado del fuego? Cuando se acerca de la intercesión de Josué, se le da el orden: quítale las vestiduras inmundas. Y el ángel le declara a José: he aquí, he hecho pasar de ti tu iniquidad. Vamos a parar en este momento. Bueno, tenemos una ilustración, una visión del juicio de Dios. Entonces Josué está delante de Dios. Ahí está el defensor Jesús y ahí está el acusador Satanás. Entonces el Satanás presenta los pecados de Josué. Pues vamos a decir, es lógico, es obvio. Pues Josué es un pecador y además es un sacerdote. Pues claro, se presentan los pecados, todo malo que ha hecho. Y a cada uno sucederá esto mismo. Pero entonces es interesante que ahí intervenga Jesús y reprende Satanás. Una ilustración semejante tenemos los testimonios donde dice que Jesús intervenga en el caso de cada uno de nosotros y dice a su Padre: mi sangre, que significa que todos los pecados que fueron confesados, abandonados, arrepentidos, entonces Jesús interviene y su sangre es el pago. Entonces están borrados los pecados. Y aquí dice: aquí he hecho pasar de ti tu iniquidad. Entonces la justicia imputada es la forma en que Jesús deja pasar nuestra iniquidad. Se borran, se destruyen, desaparecen esas declaraciones acusatorias que vienen contra cada uno que ha aceptado la justicia de Cristo y se ha arrepentido por sus pecados. Y después, entonces, le pusieron una hermosa mitra sobre la cabeza y lo vestieron con el manto, sabemos, el símbolo de la justicia de Cristo. Pero en esa historia tenemos también algo que nos deja repetir, que hemos aprendido de la primera lección, que para recibir la vestidura de Jesús, la justicia de Cristo, debemos primero despojarnos de la vestimenta que hemos tenido. Quítale primero esa vestimenta que él tiene, su propia justicia, y después ponle la justicia de Cristo. Es sumamente importante entender cómo la justicia imputada de nuestro Señor funciona y una forma vicaria. ¿Se ha cambiado Josué en ese momento? Pues no ha cambiado todavía. Pero ¿qué sucede con él? Vicariamente Jesús quita los pecados y lo viste en una vestimenta perfecta delante de Dios. Reprende el enemigo y entonces quita su iniquidad. Josué aparece adelante del juicio como un hombre perfecto. Tiene la vida de Jesús imputada en lugar de su propia vida. Vamos a ver algunos más testimonios para entender mejor la justicia imputada. Debido a la justicia imputada de Cristo, se los considera preciosos. Imagínate, de criminales que somos y de
que nosotros, vamos a decir, merecemos. Nosotros merecemos la muerte porque hemos transgredido la ley. No tenemos derecho de vivir. Entonces, desde criminales condenados a la muerte, cuando se nos imputa la justicia de Cristo, entonces nos consideran preciosos. Por amor de Cristo, el Señor perdona a los que le temen. No ve en ellos la belleza del pecador, reconoce en ellos la semejanza de su Hijo en quien creen. Entonces, la imagen de Cristo nos cubre. Entonces, Él se hace nuestro sustituto. Entonces, no nos vemos nosotros más, sino la imagen de Jesús es que aparece y que nos cubre. Eso es la justicia imputada. Una otra ilustración de la justicia imputada es que el incienso del santuario simboliza esa parte tan importante de la justicia de Cristo. El incienso representa los méritos de la intercesión de Cristo, su justicia perfecta que por la fe es imputada a su pueblo y que es una única deben hacer la adoración de seres pecadores sea aceptable por Dios. Por sangre y por incienso se debía acercar a Dios. Símbolos que apuntan al gran mediador y a través del cual solo se puede otorgar misericordia y salvación al alma arrepentida. Sangre e incienso. Sangre, obviamente, sabemos por qué, por la muerte del cordero, del sacrificio, se obtenía el perdón del pecado. Pero es muy interesante el incienso en ese símbolo. ¿Por qué? Porque cuando se derramaba el incienso, primero que es un humo que llenaba el santuario, pero también el olor agradable del incienso. Imagínate, en ese caso, yo me imagino que nosotros prácticamente, naturalmente, huimos mal, tenemos un olor de muerte. Y cuando es un olor de muerte, no sé si usted ha visto un animal muerto en algún lugar, y que ha pasado un tiempo, entonces apesta, pero con un olor increíble. Sí, el olor de la muerte. Entonces, si nosotros tenemos ese olor de la muerte, entonces no podemos entrar en el santuario. Pero cuando se pone el incienso que es el buen olor, entonces el incienso cubre nuestra inmundicia, el olor de nuestra inmundicia, el olor de nuestra muerte, el olor de nuestros pecados. Entonces, por eso la gente vende tanto deodorante y perfume hoy día, porque cada uno se pone eso. ¿Por qué? Para no oler mal. Porque si no olemos mal de inmundicia, de sudor, pues queremos oler algo de París, algo especial. Pero sin incienso es el símbolo de la justicia de Cristo. Porque teniendo ese olor agradable que sale por el incienso, esto cubre el olor malo que tiene el sacerdote, que tiene el hombre. Entonces aparecemos finalmente como personas con un olor agradable por el incienso. Las
las ropas reciben el humo de este incenso, entonces no huelen más mal, no huele a muerte, huelen a vida, porque eso es la justicia de Cristo, que cubre, que saca este olor. Pero vamos a ver que eso es solo la justicia imputada. Después vamos a ver que con las justicias impartidas, ahí es donde de verdad vamos a ir a lavarnos. Vamos a ir a sacar esta muerte, esos pecados. Porque si no, parece que como es una vez un alumno me preguntó, pero profesor, pero pastor, pues no parece, es una mentira, que Jesús nos presenta santos y buenos y quita nuestra iniquidad, pero nosotros seguimos igual. Pues eso parece una mentira. ¿Es una mentira o no? Vamos a ver, queridos hermanos. Vamos a ver un otro ejemplo en la Biblia, la bendición de Jacob. Génesis 27, capítulo 19, dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levante ahora, siéntate, come de mi casa, porque para que me bendigas. Sabemos que solo en ese versículo hay varias mentiras. Número uno, que no es Jacob, que es Jacob y no es Esaú. Que él no es el primogénito, es el segundo. Después, levántate y come de mi casa. No es una casa. Esa comida la preparó su madre, de un cordero ahí de los animales que tienen. Él no fue a cazar. Para que me bendigas, pues no lo pertenece la bendición. Y en esa situación, queridos hermanos, nosotros estamos muy parecidos a ese Jacob. Somos mentirosos, somos engañadores, mentimos, robamos, porque ese es un robo que quería hacer Jacob. Quería robar prácticamente la primogenitura y la bendición que pertenece a su hermano, no a él. Y nosotros no merecemos la salvación, no merecemos la justicia de Cristo, no merecemos ninguna bendición, pero queremos tenerla. En ese sentido somos muy idénticos de Jacob. Vamos a ver qué pasa. Entonces, Jacob está con su padre, en su padre lo toca, sabemos todos los detalles, y dijo, ¿eres tú, mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Mentiroso, no es él. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es que él vino aquí, que trajo casas y que me dio y comí de todo antes de tú viniste? Y le bendije y será bendito. Bueno, esa cena presenta la bendición que Jacob recibe por engaño. Y es muy parecido cuando nosotros hablamos de la justicia imputada, que parece que recibimos esa justicia por un engaño. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos esta justicia. No solo que no la merecemos, pero ni le hemos pedido cuando la recibimos. Antes de nacer, ya la justicia nos estaba esperando. Antes de creer, la justicia estaba ahí esperándonos. Antes de venir a la iglesia, la justicia nos estaba esperando. Antes de guardar la ley de Dios el sábado y cualquier otras cosas, pues la justicia estaba ahí preparada para cada uno de nosotros.
Solo necesitábamos conocerlo y recibirla por fe para recibir el perdón de nuestros pecados. Alguno puede decir, pero ¿cómo es posible que Isaac da la bendición de Jacob? ¿Cómo es posible que Dios no lo revela proféticamente, que ese es un engaño? Queridos hermanos, es un engaño que hace Jacob, pero no es un engaño la bendición que él recibe. Es muy interesante esta historia. ¿Por qué? Porque Isaac en ese momento es como un profeta, es como un instrumento de Dios que da la bendición. Y la bendición no la da prácticamente Isaac. La bendición proviene de Dios. Entonces, ¿qué sucede en esa situación tan especial? Sucede que el único que está engañado en esta historia es Jacob mismo, porque él manipula, miente, hace con su madre para recibir esa bendición, que bendición le pertenece a él por la promesa de Dios. Porque también si Jacob no aparecería y que Isaac estaría solo con su hermano Esaú, pues cuando venía el tiempo de la bendición, pues Dios le daría la bendición que le pertenece y a Jacob la bendición que le pertenece. Pero Jacob no creía. Jacob intentó robar una bendición que de toda manera lo pertenecería. También Dios le dio la bendición por adelanto. Vamos a decir que nosotros aceptamos la justificación por la fe, pero en ese caso Dios le dio la bendición también por la fe en Jacob, por la fe y confianza que él un día cambiará de Jacob y se convertirá en Israel. Dios en su omnisabencia, su calidad de saber de todo y de su calidad de ser todopoderoso, él sabía que Jacob se convertirá un día y regresará como un Israel. Así que por eso él recibió su bendición. Así nosotros recibimos la justicia imputada por la confianza de Dios, con la confianza de Dios, que un día nosotros nos vamos a convertir con la justicia impartida y no vamos a aparecer como mentirosos, pero de verdad nos vamos a convertir, de verdad nos vamos a vencer. Entonces las dos, la justicia imputada y impartida, serán justificadas, serán igualadas. Vamos a ver más adelante un otro ejemplo bíblico. David fue ungido como rey. Sabemos eso en 1 Samuel 16, viene Samuel y pide y empieza de pensar que es el hermano mayor, que es fuerte, que es lindo, que esto, pero Dios lo dijo, no, es otro. Entonces el padre manda a llamar David, que es el más pequeño, y viene ese pequeñito. Entonces Dios le dice a Samuel, pues ese es el hombre, ese es el rey de Israel. Imagínense. Entonces Samuel lo unge como rey de Israel. Queridos hermanos, ¿está listo David a ser un rey? Pues no. Pues David está con las ovejitas ahí, sí la defiende, tiene mucho valor, sí lucha con osos y lucha con leones y todavía, pero David no está preparado para el reino.
¿Y cómo es posible entonces que Samuel el profeta lo unge como un rey? Si él no está preparado, si él no tiene ni idea qué significa ser rey. Pero Dios tiene confianza y fe en nosotros. Y Dios sabía que un día David será preparado para el reino y será el rey. El rey muy exitoso, muy especial, cumpliendo la voluntad de Dios. Y por el linaje de David vendrá también el Mesías. Queridos hermanos y hermanas, así nosotros también recibimos la justicia de Cristo imputada. Nosotros no sabemos todavía, no estamos preparados, no estamos santificados, no estamos todavía listos para esta gran bendición que recibimos en nuestro Señor Jesús. Sin embargo, somos ungidos como reyes, como sacerdotes, que serán los 144,000 especiales que se van a sentar en el trono de Jesús. Imagínense, qué privilegio. ¿Qué creen? ¿Estamos ya preparados? No, no somos preparados. Pero Dios unge su pueblo, teniendo fe, teniendo confianza, que juntos con la justificación o con la justicia imputada, vamos a colaborar con nuestro Señor en su justicia impartida, que vamos a ver qué significa eso para nosotros. Vamos otra vez en esta misma, esa formulación, esa definición del espíritu de profecía. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Así como vimos todo eso, Jacob todavía mentiroso, pero Dios lo bendiga. Así se imputa la justicia de Cristo sobre nosotros. La justicia para que somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda es nuestra aptitud o nuestra santificación. Vamos a ver cómo funciona esta parte dentro de nosotros. La justicia impartida, ¿qué es eso? Pero es solo por el valor del sacrificio hecho por nosotros, que somos valiosos y los ojos del Señor. Es solo debido de la justicia impartida por Cristo que el Señor nos considera preciosos. Por el amor de Dios, perdona a los que le temen. No ven en ellos la belleza del pecador, reconoce en ellos la semejanza de su Hijo. Y quien cree, solo así Dios puede complacerse y cualquiera de nosotros. Y todos los que recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Dios, y los que creen en su nombre. Y esta, la última parte, es prácticamente la justicia impartida. ¿Qué es esa justicia impartida? Es el poder de Dios que entra en nosotros y nos hace verdaderamente hijos de Dios. Uno es ser declarado hijo de Dios y el otro es ser de verdad hijo de Dios. Uno es ser declarado rey de Israel, el otro es de verdad recibir el reino de Israel. Uno es ser declarado bendito por la bendición de Isaac y el otro es recibir verdaderamente la bendición por la lucha que Jacob tenía con el ángel y venció y obtuvo un otro nombre, Israel, y se convirtió en el patriarca del pueblo de Dios. Así también nosotros, recibiendo la justicia imputada
debemos pensar de la justicia impartida. Y vamos a ver más qué es esta justicia impartida. A través de su justicia impartida, colocaría a todos los seres humanos donde estarán en un terreno ventajoso. Vino a esta tierra, vivió en la ley de Dios para que el hombre pudiera mantenerse en la vulnerabilidad que Dios ha ido dando, teniendo completo dominio sobre su inclinación natural a autocomplacencia y las ideas y principios egoístas que empeñan el alma. Entonces, ¿qué sucede? Por las justicias impartidas, nosotros recibimos un poder que puede subjugar las tendencias naturales, las inclinaciones naturales. Todo se puede vencer y poner bajo el control de Dios. Un terreno ventajoso. ¿Qué terreno ventajoso es ese? Es un terreno donde la naturaleza divina se está impartida. Dios comparta con nosotros su naturaleza divina. Así que nosotros recibimos un poder sobrenatural, un poder que no nos pertenece, un poder que no merecemos, pero lo recibimos el poder de Cristo. Así que no solo que Él nos representa delante del Padre, pero Él también imparta su naturaleza para que nosotros ya tenemos un terreno ventajoso, podemos resistir, podemos combatir con las tentaciones, con el pecado, con el diablo, con los demonios que nos están rodeando y también combatir con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Jesús también es nuestro sustituto. Vamos a ver que Jesús cumple con la medida de la ley como está aquí en esta ilustración. Pero nosotros como creyentes ya nos santificamos, ya recibimos la naturaleza divina y con eso ya tenemos un terreno ventajoso. Sin embargo, eso es solo en nuestra esfera. Todo que está fuera de nuestra esfera, Dios lo toma vicariamente y cubre nuestra iniquidad. Vamos a ver aquí este testimonio que habla de la esfera de la perfección. Nadie que tenga un sentido de responsabilidad ante de Dios permitirá que las propensiones animales controlan la razón. Quienes hacen esto no son cristianos, sean quienes sean, y por muy exaltada que sea su profesión. El mandado de Cristo es: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Él aquí nos muestra que podemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Dios lo es en su esfera. ¿De qué estamos hablando aquí cuando hablamos de esfera? Nosotros nos movimos y vivimos en una esfera de nuestros pensamientos, de nuestra comprensión. Pero sucede que más nos acercamos a Dios, descubrimos mejor, por más profundo, nuestros errores, nuestra pecaminosidad, nuestras debilidades. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando nosotros viajamos y como pastores muchas veces debemos mudarnos a un lugar nuevo. Yo ya tenía más de 10 veces mudarme con mi familia de un lugar a otro. Y es una forma natural de uno que se defiende por las circunstancias y por
medio ambiente. Por ejemplo, yo sé que cuando yo vivía en Los Ángeles, pues cuando yo pasaba por tal calle, allí hay un letrero donde muestra mujeres medio desnudas, pues yo para no mirar ahí, pues yo sé que pues pasando por tal carretera no miro por ahí. Cuando fuimos en Holanda en una conferencia general, fuimos en un paseo en Ámsterdam y ahí pasando por una calle, pues nos asustamos todos porque todos los negocios en esta calle tenían que ver con la prostitución y el sexo y vendían todo tipo de herramientas. Entonces, algunos hermanos dieron una vuelta y a regreso. ¿Por qué? Porque no queremos ser enfrentados con tentaciones, con pensamientos que son malos, que son pecaminosos. Entonces uno viviendo en una atmósfera o un medio ambiente empieza a saber de dónde vienen las tentaciones, evitarla, y con los meses y con los años se acostumbran, entonces llegamos a una comprensión que estamos bien. Está muy bien, yo no tengo más esos pensamientos, no me sorprenden los pensamientos, en internet tengo ya una defensa que no deja esas cosas malas que me aparecen en la computadora, entonces yo estoy bien. Pero ¿qué sucede cuando me mueven a un nuevo lugar? Pues ahí yo no sé de dónde salen las imágenes, de dónde salen las tentaciones. Entonces yo empiezo a descubrir que yo soy débil, igual como antes. Solo que ahí yo ya tenía una defensa por la experiencia, pero ahora hay un nuevo lugar, las tentaciones nos sorprenden. Nos sorprenden pensamientos, nos sorprenden ideas. Queridos hermanos y hermanas, cambio de las circunstancias descubren nuestras debilidades. Me recuerdo de un amigo mío, pastor, de muchos años. Pues él ganaba almas, tenía un éxito enorme en su iglesia, pero vino un momento, un conflicto con un otro pastor. Y yo estaba sorprendido de escuchar su predicación el sábado. Y él decía, hermanos y hermanas, yo fui confrontado con el pensamiento de irme de la iglesia. Imagínense, un pastor de tantos años de experiencia. Antes no estaba confrontado con eso, pero ahora teniendo esa confrontación con el otro pastor, ya le llegó una tentación que él jamás ha tenido antes, de abandonar la iglesia. ¿Qué significa eso, queridos hermanos y hermanas? Nosotros buscamos una esfera, una burbuja de confort. Nosotros no nos reunimos con gente que no cree que yo no creo. Yo no hago conversaciones con personas que creen diferente porque eso me causa dudas. Yo no miro cosas que me causan tentaciones. Yo no me visto de forma que me causan problemas. Yo no como, yo no hago. Entonces es una esfera del confort. Muchas veces ven en la iglesia un interesado y todos los miembros lo miran así. ¿Por qué? Porque con cada persona que viene nueva, pues vienen preguntas nuevas, vienen diferentes dificultades. Eso es nuestra esfera de confort, es nuestra esfera en que nosotros podemos vencer y debemos vencer. Esa es la esfera de nuestra perfección. Eso es que Dios espera de nosotros. Nosotros jamás vamos a llegar a la medida de Dios y nuestra santidad. Jamás. Ni los ángeles que viven en la eternidad en el cielo tienen ese nivel de santidad.
Dice que los querubines, cuando están adelante de Dios, cubren con 2 alas sus caras, otras alas su desnudez, y con 2 alas están volando. ¿Por qué? Porque se sienten mal, se sienten imperfectos en la presencia de Dios. Jamás Dios requiere de nosotros ser un hombre araña que vuela por todos los cielos y todo eso. No, Dios requiere de nosotros una perfección en la esfera de nuestro conocimiento. Todo además se cubre con su justicia imputada y impartida. Es un milagro que Dios prácticamente hace. Cristo cubre nuestra desnudez. Un otro testimonio. La justicia imputada y impartida de Cristo es una vestimenta suficiente para cubrir la desnudez del alma. Recordémonos del mensaje de la Odisea. Otra vez vamos a ver nuestra esfera. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. ¿Qué sucede entonces? Dios pasa por alto el tiempo de ignorancia. También todo que está en la esfera afuera de la burbuja de nuestro conocimiento es en la esfera de ignorancia, entonces Dios lo pasa por alto. Pero cuando venimos en conocimiento con nuestra debilidad o pecado, automáticamente debemos reaccionar con un arrepentimiento. Levíticos 4:22, cuando aparece un jefe hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, de su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conoceré su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Entonces, hasta que no lo hemos conocido, no tenemos la obligación de presentar el sacrificio. Estamos en la esfera de la ignorancia. Pero en el momento cuando lo conocemos, ya no somos más en ignorante, no somos en la esfera de la ignorancia. Entonces, inmediatamente necesitamos la ofrenda o un arrepentimiento, confesión de nuestro pecado. Y entonces Jesús intervenga con su justicia y, como se decía antes, Él cubre o quita nuestra iniquidad. La importancia de la justicia de Cristo. Un otro testimonio muy importante. El punto que se ha insistido en mi mente durante años es la justicia imputada de Cristo. Me ha sorprendido de que este asunto no haya sido objeto de discursos en nuestras iglesias de todo el país, cuando el asunto se me ha insistido tan constantemente y la ha convertido en el tema de casi todos los discursos y charlas que ha dado a la gente. Entonces, el asunto de la justicia imputada, la justicia impartida, la justicia de Cristo, la justificación por la fe, es muy interesante. Dice que me ha insistido, Dios ha insistido al profeta que ese tema se predica en todas las iglesias. Queridos hermanos y hermanas, así como Jesús ha insistido en su tiempo oportuno, así también hoy nos insiste que nosotros prediquemos bien este tema. En conclusión, recordémonos, ¿qué es la naturaleza de la justicia del Señor? Es santidad, es piedad
y es vivir venciendo el pecado. La importancia de este tema es sublime. Y si se recuerdan históricamente, nosotros tenemos el deber de predicar este tema porque es nuestra identidad. La relación con otras doctrinas, con la ley de Dios, con los 3 mensajes angélicos, con la profecía de Apocalipsis 18, vamos a ver con la Odisea, el mensaje de la iglesia de la Odisea, vamos a ver que ese es el tema central de todos los temas de salvación. La justicia imputada, la justicia impartida, una que Dios no declara y la otra que Dios no hace, deben como una contabilidad de la entrada y de la salida, por fin sale un balance. Entonces debemos tener un balance de la imputada y de la impartida, porque así como nos gusta la justicia imputada, así debe gustarnos y aplicar la justicia impartida, colaborando con el Señor en nuestra santificación. Podemos decir que, bueno, si el criminal que fue crucificado justo con Cristo, él tenía la oportunidad de pocas horas con Jesús. ¿Cómo se aplicó en él la justicia imputada, la justicia impartida? Y un momento de segundos. ¿Qué hizo él? Pues él defendió a nuestro Señor Jesús cuando hasta sus propios discípulos lo tenía abandonado. Él tenía el poder del Espíritu Santo para defender el Salvador y decirle algunas palabras de consuelo. En este momento, él pidió al Señor que se recuerda de él cuando él viene en su reino. Entonces Jesús le dijo: de verdad te digo hoy que tienes mi justicia imputada, porque esto te da el derecho de entrar en el reino celestial. Y la justicia impartida, nuestro Señor ya vi que ese Señor, con esta fe que Él tenía, con la vida mala que Él ha tenido, Él de verdad ha respetado y ha puesto todo en su poder para alcanzar el máximo en su esfera. Y será con Jesús en la eternidad. Queridos hermanos y hermanas, no debemos desanimarnos, en contrario debemos animarnos. Debemos recibir esa justicia por fe. Con eso tenemos la entrada en el reino celestial. Dios nos donará su justicia impartida, su naturaleza divina, para poder resistir el enemigo y tener la protección celestial. Queridos hermanos y hermanas, Dios le bendiga y le guarde para poder ser preparados para la segunda venida de Cristo. Tener la visa del reino celestial. Y no solo la visa, pero también ser acostumbrados y vivir la vida como se vive en el reino celestial. Una vida en acuerdo de la voluntad de Dios y llena de su Espíritu Santo. Amén.